Hola gente, volvieron para ser espectadores de esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. En el video anterior dije que no iba a haber una pausa entre la parte 2 y 3 de mi experiencia con el Asperger y talco, y como lo prometí, así va a ser. Acá está el video y listo, con esto vamos a terminar la serie. De todas las partes de esta serie, esta tercera no solo va a ser la última, sino también la más corta. Espero. Ya que no voy a hacer tanto hincapié en la línea de tiempo que creé en los videos anteriores, sino en cómo fui progresando como persona y a nivel de mi diagnóstico, y de cómo mi familia reaccionaba a esto. Así que en fin, no va a ser tan largo. Menos mal. Al igual que en los dos videos anteriores, voy a hacer una advertencia de contenido, y por los mismos motivos que los videos anteriores, ya que en este video se van a estar tratando temas duros como el maltrato, la salud mental, el acoso, el bullying, etc. Si sos una persona que puede verse negativamente afectada por esto, te recomiendo ver esto bajo tu propio riesgo y responsabilidad, de preferencia con otra persona, ya que, como dije antes en mis videos anteriores, no es mi intención dañar a nadie. En fin, sean responsables. Para hablar de mi propia evolución como persona y de la perspectiva familiar, no voy a estructurar este video como lo hice con los dos anteriores, que estuvieron estructurados en partes según los temas que iban tratando y la cronología, sino que lo voy a estructurar por puntos clave de mi evolución como persona. Esto deja implícito que no voy a hablar de mi evolución de forma autobiográfica y con todos los detalles, sino que me voy a centrar en lo más importante, y esto va a ser así por dos motivos. El primero, tengo 23 años en los que he vivido muchísimas experiencias que me hicieron evolucionar de formas diferentes. Sin embargo, no todas estas formas de evolución se dieron de la misma forma o por los mismos motivos, por lo que en este video solo voy a hablar de mi evolución referente a las características autistas, aunque siempre recalcando el hecho de que más allá de mi diagnóstico sigo siendo una persona. Debido a que solo voy a hablar de mi evolución como persona autista y referente a estas características, toda mi vida antes del diagnóstico y casi toda mi vida a partir de los últimos años de secundaria va a quedar excluida, ya que considero que son las etapas en las que menos evolución tuve referente a mi diagnóstico, aunque yo no considero esto precisamente un punto negativo. El segundo motivo, no veo el sentido de hablar con demasiado detalle sobre la evolución de mis características autistas porque es demasiado personal. Y más allá de servir para concientizar a la gente, sirve para que aquellos autistas o familiares de autistas que no crean poder integrarse en la sociedad o que tengan miedo de jamás poder mejorar ciertas características autistas que los puedan limitar en su día a día, tengan cierto rayito de esperanza de que sí se puede integrarse, de que sí se puede mejorar aquello que nos limita y que no tenemos que limitarnos en nuestra evolución por lo que los demás puedan decir o pensar de nosotros. Esto sí puede servir para concientizar respecto al mito de que las personas autistas son incambiables, pero no mucho más, creo yo. Bueno, ahora sí, después de establecer más o menos de qué voy a hablar en este video, vamos por los dichosos puntos clave de mi evolución como persona. Punto 1. Humor y capacidad de entender el lenguaje. Como notarán en el título de este video, puse de título "Ahora es personal", y a pesar de que muchos van a entender esa referencia y lo van a tomar como un chiste, en realidad este título tiene una parte que va en chiste y otra que va en serio, ya que sí es cierto que ahora estoy metiéndome en la parte más personal del asunto. En el título del video estoy usando ese tipo de humor ambiguo, sarcástico, satírico, un poco mezcla de todo, donde no todo lo que se dice se debe interpretar de forma literal. Y este tipo de humor es de mis tipos de humor favoritos hoy en día y de los que más uso, a pesar de que reconozco que sigo teniendo problemas para interpretar el sarcasmo escrito, sobre todo en Twitter, la red social del mal. Sin embargo, una de las características más distintivas de las personas del espectro autista es que muchos carecen de la capacidad de interpretar lo que no es dicho de forma literal. Esto significa que para poder llegar a entender y usar este tipo de humor, tuve que pasar por una evolución muy grande como persona, y es de hecho uno de los puntos clave de mi evolución. Cuando era pequeña, incluso durante la mayor parte de mi adolescencia, me costaba horrores entender lo que no era dicho de forma literal. Y esto no solo incluye el humor, sino las agresiones pasivas. Aquellas agresiones que ni son tan directas ni son tan literales, pero que aún así son agresiones. Esto me dio muchísimos problemas, sobre todo en el año 2012, que como comenté en el video anterior, fue el año en el que sufrí el bullying más horrible y que me marcó más. En la etapa en la que estas agresiones no eran tan marcadas ni tan directas, las dejaba pasar al no entenderlas, y no solo me pasó ese año, pero en fin,
Para hacer hincapié en la cronología ya están mis 2 videos anteriores, que los voy a enlazar en la tarjetita. En cuanto al entendimiento del lenguaje, sigo teniendo muchos problemas para entender las expresiones no verbales de los demás, y esto incluye señas, expresiones faciales ambiguas, lenguaje corporal, etc. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que mejoré mucho en este aspecto desde que era niña e incluso desde más adolescente. Aunque mejorar en este aspecto no fue tanto producto de la terapia y de la ayuda que recibí, aunque un poco sí, sino de haber sufrido mucho bullying y maltrato. Aprender a leer a los demás, incluso de forma limitada, porque sigo teniendo mis limitaciones en este aspecto y no sé hasta qué punto son cambiables, fue una de las formas que tuve para evitar que me lastimen más y para de alguna forma sobrevivir. Nadie debería tener que aprender a leer a los demás o a levantar paredes psicológicas para protegerse, pero en fin, esto es lo que tuve que pasar. No soy ni la primera ni la última persona que tiene que pasar por esto. Sin embargo, sí tengo que reconocer que aún me cuesta mantener conversaciones fluidas, contestar a ciertos planteamientos, sobre todo cuando una persona me habla de temas muy serios o muy personales. Muchas veces no sé cómo reaccionar o qué debo decir, sintiendo que todo lo que diga va a ser inadecuado. También soy muy mala dando consejos y me cuesta muchísimo hacer amigos, ya que no sé identificar el punto en el que una relación se vuelve, por así decirlo, de amistad. Para mí se maneja de forma muy infantil, donde tiene que necesariamente que haber un punto en el que nosotros digamos, bueno, ahora somos amigos, porque si no me cuesta mucho identificar a partir de qué punto lo somos. Y muchas veces decepciono a otras personas por no hacer lo que ellos esperan de mí, a no entender en qué punto de la relación nos encontramos. Muchos de ustedes seguramente piensan que si yo empiezo a decir que soy autista en la vida real y la universidad, esto cambiaría y la gente sería menos dura conmigo. Pero lo cierto es que no tengo forma de saber eso. Y de tantos años siendo agredida por este diagnóstico, discriminada y teniendo muchísimos problemas, aún no tengo ganas de saber qué es lo que va a pasar si yo empiezo a hablar de esto en la vida real. Punto 2. Comportamiento general. Manejo las rutinas y la frustración. Un punto muy importante con el que se suele estereotipar mucho a las personas autistas es el tema de las rutinas. Si bien la necesidad de seguir rutinas estrictas y las malas reacciones a los cambios de estas son una característica que poseen la mayoría de los autistas, esto puede mejorar y cambiar al igual que muchas otras características. Aunque no todos los autistas somos iguales, no funciona igual para todos porque somos personas diferentes pertenecientes a un espectro muy amplio de características y diagnósticos. Cuando era niña y en mi temprana adolescencia era demasiado pegada a las rutinas y me molestaba demasiado cuando algo interfería en estas, a veces al punto de ser causantes de las crisis que mencioné en videos anteriores. Sin embargo, con la ayuda del equipo multidisciplinario con el que me traté casi toda la vida, empecé gradualmente a ser más flexible con las rutinas, al punto de adquirir la característica de ser muy adaptable a las circunstancias y a los cambios, incluidos los de rutina. Y bueno, un poco porque las circunstancias me obligaron, porque en la universidad a nadie le importa si sos autista o no. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Simplemente te cambian todo el cronograma y manéjate como puedas. Sí, bueno, al menos la Laudelar se maneja así. En fin, mi comportamiento en general cuando era niña se acercaba más al estereotipo autista de lo que me comporto ahora, ya que además de aislarme solía caminar en círculos o intentar tocar y abrazar a personas desconocidas de manera inadecuada y totalmente aleatoria. Además, solía tener una gran tendencia a hablar en español neutro, dado que era lo que escuchaba en las series para niños que veía cuando era pequeña y lo imitaba. De hecho, mi español actualmente se acerca más al español neutro que al español del Río de la Plata. Mucha gente me comenta que en realidad yo parezco que no soy de Montevideo, sino de las regiones más del interior del país, donde la gente habla de forma más neutra, sobre todo Maldonado. Pero en fin, tema de otro video. Es común que las personas del espectro autista hablen con palabras complejas, formales y acercándose al español neutro. Para las fuentes ya están mis 2 videos anteriores. Pero más allá de eso, de que esto sea una característica autista muy común, ya no es tan raro ver a niños hablando en español neutro, por lo menos para mí ya no es tan raro, ya que cada vez escucho a más niños diciendo palabras que no son comunes en el español rioplatense y que es probable que hayan aprendido viendo series para niños. Claro que jamás debemos descartar que todos estos niños a los que escuché diciendo estas palabras puedan tener características autistas o que sean autistas sin diagnosticar. Pero como no tengo idea de qué pasa con sus familias y apenas los conozco o no los conozco, no voy a hacer suposiciones sobre esto ya que sería irresponsable. En la vida real no se puede ir por ahí diagnosticando a la gente como si fuéramos Doctor House, porque es mala praxis. Otro punto muy importante en mi comportamiento era la falta de tolerancia a la frustración y la reacción violenta ante esta, sobre todo cuando jugaba juegos. Para quienes hayan visto mis videos anteriores, saben que soy una simmer de toda la vida y que me gusta jugar a los Sims. Sin embargo, cuando era niña y jugaba a los Sims original, tuvieron que desinstalármelo, dado que si pasaba un suceso impredecible en el juego, por ejemplo, un Sim prendía fuego a la cocina y mataba a toda la familia porque me había olvidado de poner alguna alarma de incendio. Me enloquecía y gritaba mucho. Incluso lloraba si se me moría un Sim. aunque después al final los mataba yo misma.
Signo claro de que no podía manejar mi frustración. Hoy en día sigo teniendo algunos problemas para manejar mi frustración y a veces tengo impulsos violentos, los cuales fueron acentuados por tener que defenderme del bullying y la exposición de formas muy físicas. Pero no ante la pérdida en juego, porque ya no me importa tanto como antes, sino ante las pérdidas en la facultad. A ver, es normal que a un estudiante se le baje la moral, se frustre cuando pierde un curso o un examen, sobre todo si te esforzaste mucho para pasarlo. Pero a veces me dan impulsos violentos o grito demasiado y esto no me gusta, y aunque es difícil corregirlo, lo estoy intentando. De hecho, estoy mejorando. La última vez que perdí un examen no me fue tan mal, así que aplausos por eso. Punto 3. Manejo las emociones y expresividad. Otro punto clave de mi evolución como persona y como autista son mis emociones, tanto la forma de procesarlas como la forma de expresarlas. De niña y a principios de mi adolescencia, mis emociones eran expresadas con demasiada fuerza y dramatismo o directamente no eran expresadas. Sin que hubiera un punto medio entre ambos extremos, generalmente me tiraba para el extremo de expresar demasiado. Tampoco solía expresar emociones intermedias, sino los extremos de cada emoción, como la ira o la tristeza. Y al ver mi cara se podía ver una expresión mucho más monótona e inexpresiva, entre comillas, similar a la de Greta, al menos durante la mayor parte del tiempo. De esta chica, o sea de Greta, hablé en mi video anterior y no voy a volver a hablar a detalle en este video, así que si quieren ver lo que hablé de ella, vayan a mi video anterior. Sin embargo, si hay algo que cambió radicalmente en mí con el paso del tiempo, es mi forma de expresar mis emociones y de sentirlas, ya que a medida que fui creciendo, empecé a expresar mejor las emociones intermedias e irme menos a los extremos, cosa que resultó difícil de mantener en mi adolescencia e incluso en mi temprana adultez, no solo por el bullying y las constantes agresiones, sino también porque es natural que los adolescentes expresen emociones de forma mucho más radical. Obviamente esto no pasa con todo el mundo, ya que no todos los adolescentes son iguales. Entrando ya en mi etapa adulta, mi expresividad se volvió más cercana a lo que se esperaría de una persona neurotípica. Siento perfectamente las emociones neutrales y puedo limitar hasta qué punto expreso mis emociones o en qué circunstancias lo hago. Antes, al no poder hacer esto, tenía muchos problemas, porque terminaba expresando emociones inadecuadas, como tristeza o celos, de hecho, en lugares y circunstancias equivocadas, y perdí muchos amigos y posibles parejas por eso. Sigo teniendo algunos problemas con el dramatismo al expresar mis emociones con personas de confianza, pero estoy segura de que esto no es una característica autista, sino simplemente un punto de mi personalidad, así que no lo vamos a dejar como característica autista. Además, mi expresión facial ya no es tan monótona como antes. Soy capaz de expresar muchas más emociones con mi rostro y con mi cuerpo. No, por mucho que así suene, esto no es incompatible con que aún me cueste entender el lenguaje no verbal de los demás. Y esto, al igual que todos los demás progresos, son un producto de un trabajo muy duro con el equipo multidisciplinario y mis padres, porque los colegios no ayudaron mucho, como habrán visto en mis dos videos anteriores, exceptuando, claro, cuando se me admitió en el grupo especial del cual hablé en el video anterior. Sin embargo, debo reconocer que de cara al futuro, mi futuro como médica, una de las cosas que más me preocupan es no ser capaz de interpretar las emociones de mis pacientes, o de no saber cómo reaccionar si por impulso un paciente me abraza o me cuenta sus problemas. Que sí, esto pasa. Ni que hablar de si debo comunicar una muerte o tener que hacer de apoyo emocional para un paciente. Claro que tengo tiempo para pensar en eso y corregir mis defectos hasta donde pueda, porque todos tenemos nuestros límites y contrario a lo que dicen muchos libros de autoayuda, este límite no nos ponemos a nosotros mismos y son cosas que hay que superar en conjunto con una terapia. Punto 4. Mi familia. En el punto anterior hablé de mi familia y en los dos videos anteriores también, pero voy a usar específicamente este punto para hablar de cómo evolucionó mi familia en torno a mi diagnóstico, sin dar demasiados detalles porque esto es demasiado personal y no quiero involucrar más a mi familia más de lo que ya lo hice, ya que, como dije en videos anteriores, llegamos al punto de que mi madre se viera en la necesidad de dejar de trabajar para poder cuidarme y formar parte de mi terapia de forma mucho más activa de lo que su trabajo le permitía. En videos anteriores seguramente notaron que mi madre aparece mencionada con muchísima más frecuencia que otros miembros de mi familia, como mi hermana o mi padre, pero es precisamente de esto que quería hablar en una sesión aparte. Mi madre fue quien más tomó las riendas para hacerme mejorar con las terapias y mi vida escolar cuando recibí el diagnóstico, y también la que se puso a leer tantos libros en su momento para poder ayudar a llegar a un diagnóstico. Esto lo mencioné en mi primer video de mi experiencia con el Asperger, en la parte del camino de diagnóstico, ya que no solo tiene ese rasgo de tomar la iniciativa para todo, sino que además también es la que dejó su trabajo para ayudar. Así que sí, ella es la que estuvo más presente y eso sí es positivo, pero no es negativo que no haya sido así con mi hermana y con mi padre, y ahora vamos a hablar de por qué. En cuanto a mi hermana, es 10 años mayor que yo y cuando era pequeña ella era una adolescente que veía que se me prestaba mucho más atención que a ella, aunque de forma justificada ya que no había otra, y que en muchos aspectos mis padres fueron más flexibles en la crianza conmigo de lo que fueron con ella, ya que la
misma estrategia no funciona igual para todos los hijos, y menos cuando uno de ellos es autista. Obviamente esto la ponía celosa y solíamos pelear muchísimo con ese trasfondo. Sin embargo, también pasaba el hecho de que era mi hermana mayor y quería sentirse dominante por sobre mí, por lo que a veces no respetaba los horarios que teníamos designados para ver la TV o quería pasar por encima de mí sin motivo. Aunque después obviamente yo me vengaba y le hacía cosas. Sí, toda la villana. Esto es algo que bien puede pasar con cualquier pareja o grupo de hermanos, pero en nuestro caso todo se agravaba y se volvía más grande porque, como dije antes, tenía muchos problemas para expresar mis emociones y un diagnóstico de autismo que ella no entendía. Aunque con el paso de los años nuestra relación fue mejorando a medida que yo mejoraba mis características autistas y nos íbamos acercando a la madurez. En fin, cuando yo recién recibí el diagnóstico, ella apenas era una joven adulta, no le podemos pedir que lo tome de la misma forma que lo hubiera tomado un adulto porque no es justo, no hubiese sido justo para ella. Sin embargo, pese a que el vínculo con mi hermana era muy malo cuando era niña y eso me afectaba muchísimo, ya que, como dije en el video anterior, tengo hiperempatía, ella siempre me dio algo que casi ninguna otra persona externa a la familia me dio: normalidad. Ella me trataba como cualquier otra niña. No me tenía piedad ni tampoco me maltrataba por ser autista, ya que para ella yo solo era otra niña normal, y esto siempre debería agradecérselo de hecho, ya que es un error de que incluso los familiares de los autistas suelen pecar mucho, y es de darles un trato especial sin ninguna justificación, solo porque quieren tener una falsa piedad porque, ay, pobrecito, es autista. También pasa mucho con las personas con síndrome de Down y de hecho pasa más seguido, pero en fin, también pasa con las personas autistas. Estaba bien que mi madre me dedicara más atención porque así lo requería, pero no que ella se forzara a ser más buena o que dejara de expresarse conmigo solo por mi autismo, ya que eso no estaba justificado y podría haberme hecho sentir muy mal. La atención que recibía de mi madre de forma especial no se basaba en tratarme más bonito por ser autista o en dejarme ponerme límites, sino que se basaba en intentar ayudarme a evolucionar como persona y acercarme más a la integración social para que al crecer yo pudiera trabajar y estudiar como las demás personas, como hago ahora. A pesar de que mi hermana muchas veces no me entendiera, ella siempre me trató como una niña normal y también me defendió ante las personas que me insultaron cuando fue necesario. El típico, solo yo puedo meterme con mi hermana. Algo así como el meme de la señorita Helen. Esa era mi frase de siempre. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. Incluso hoy en día se la puede ver haciendo activismo en internet a favor de las personas autistas y con una conciencia mucho más clara sobre el asunto. De alguna manera, la llegada de mi diagnóstico la hizo más inclusiva y más paciente con otras personas, cambiándola para mejor. Aplausos para mi hermano. En cuanto a mi padre, aclaré que no tengo una mala relación con él, sin embargo debo aclarar que de todos los miembros de mi familia, él siempre fue el que menos me entendió, llegando al punto de castigarme sin ningún motivo justificable solo por no entenderme. Y que conste, no quiero tirarle mierda a mi papá porque yo tampoco soy una santa, pero sí fue más o menos así. Al día de hoy tenemos una mejor relación que antes y todo lo que pasó en mi infancia fue perdonado. Aparte de que no puedo juzgarlo porque cada persona se lo toma de forma diferente y no todos tienen la misma capacidad para entender a las personas autistas. Yo puedo entender que alguien no pueda entender a una persona autista porque hay gente que a nivel emocional no puede gestionarlo y no puede entenderlo. No sé si me explico, pero sí, se trata de eso. En cuanto a mis mascotas, sí, las mascotas cuentan como miembro de la familia. En mi niñez también me costaba muchísimo entender su lenguaje y buena parte del por qué siempre tuve perros en casa es porque se tiene la creencia de que pueden ayudar a mejorar a las personas autistas. Tengo mucha pereza de buscar papers que respalden esto si es que los hay. Si alguien tiene papers puede pasármelos y los puedo poner en las fuentes del video, no pasa nada. Me resultó muy difícil aprender a entender animales que no se expresan ni remotamente de la misma forma que nosotros. Pero también mejoré esto con el paso del tiempo al punto de que incluso ahora me llevo mejor con los perros de lo que me llevo con los humanos. ¿Entienden? En fin, la ironía. Hoy en día mi familia y yo vivimos de forma, entre comillas, normal porque yo pude integrarme a la sociedad y estudio mi carrera soñada, que es medicina, obviamente. Mi madre nunca pierde tiempo en mostrar lo orgullosa que está de mí. Oh. Cuando tenga hijos es un hecho que ellos van a saber que soy autista y que van a tener una educación para ser inclusivos y pacientes no solo con las personas autistas, sino con todo el mundo. Porque es algo que yo no pienso hacer, promover las conductas que me hicieron tanto mal cuando yo era niña. Quiero aclarar antes de cerrar esta serie que en ningún momento pretendo creerme superior por tener la capacidad de pasar como una persona neurotípica, que introvertida, que reservada, en fin. Pero no pretendo creerme superior por eso. Y que en ningún momento me creo superior por haber mejorado la mayoría de mis características autistas. Ningún autista es superior a otro. Todos somos diferentes. Logramos cosas diferentes a ritmos diferentes. Y no todos tenemos los mismos límites porque al final del día lo que somos es
personas. Y jamás voy a dejar de recalcar porque jamás deberían tratarnos ni como más ni como menos que personas. Espero que esta serie de videos los hayan ayudado a obtener más información sobre las personas del espectro autista, que les hayan ayudado a concientizar para evitar las diversas formas de discriminación, y espero que aquellas personas, ya sean autistas, familiares de autistas o que no sean autistas en absoluto, que pudieron haber pasado por discriminaciones y experiencias similares a las mías, les haya ayudado a saber que no están solos y que jamás deben permitir que los profesionales cometan mala praxis o que se excusen en que no saben algo para desentenderse del todo. Espero haber ayudado al menos a una persona en un solo aspecto, porque solo eso sería un gran logro para mí. Con esto se cierra esta serie de videos perteneciente a la sección de mi canal Mi Experiencia Con. Sí, ya es una sección oficial del canal. De hecho, hay una lista de reproducción con este nombre, en donde voy a ir metiendo todos los videos que pertenezcan a esta sección, que pronto voy a retomar con otros videos hablando de mis experiencias, pero no inmediatamente, ya que me costó mucho hacer esta serie de videos y los próximos videos pueden llegar a costarme aún más. Más allá de que también quiero traer otro tipo de contenido, no solo de los Sims, sino en cuanto a series, películas, músicas, incluso otros temas que me interesa hablar en videos y de los cuales aún ni se sospecha que vaya a hacer videos. Persona misteriosa. Gracias por haberse quedado escuchando hasta el final, gracias por haberse suscrito al canal, sobre todo gracias por el apoyo que me dieron en las dos partes anteriores y al canal en general, y por Twitter. Significa mucho para mí haber recibido este apoyo. Y con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.